Digo, digo lo que tú quieras. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Nelson, es amigo de un gran amigo. Hace poco estuvimos hablando con José Manuel de Sentimiento y nos puso en contacto con Nelson, que está residiendo aquí en Braga. Es profesor de una de las academias que tienen aquí. Es bastante conocido. Fue campeón del Footwork, Footwork World Championship. World Championship. De hecho, creo que llegamos a coincidir, porque cuando hemos comentado la cena, yo recuerdo haberte visto allí bailar, y yo creo que... Por supuesto, en 2015. 2015, exactamente. Que fue en el congreso de también, bueno, fue en relación también a un congreso de Sentimiento Festival, ¿puede ser? Sí, puede ser. Puede ser. Uno de los congresos que tiene Extremadura, Ajá. que organiza José Manuel. José Manuel, exactamente. Gran amigo tuyo. Sí, de corazón. De corazón. Y gran persona, ¿vale? Verdad. Bueno, pues queríamos preguntarte sobre todo cómo fueron tus inicios en el baile y en todo esto que conlleva sí. esta energía. Mi inicio ha sido un poco caricato, diferente, porque yo era pastelero, hacía pasteles. Pasteles. ¿Verdad? Y entonces un día un amigo me ha dicho, vete a bailar porque ahí tienes chicas guapas y ya, y yo, no, porque eso no es para mí, y ya. Y un día me empolé y me decidí a ir, y me fui a intentar a bailar, pero baile de salón. De salón. Y ahí empecé, con baile de salón. Estuve durante 1 año y medio, 2 años, con experiencia de baile de salón, y después me he conocido la salsa. Y cuando me he conocido la salsa, la música, me he quedado ficcionado, apasionado. Sí, apasionado. Una locura, esa es la verdad. Y entonces, desde ahí, tenía como unos 22 años. Me dejé todo, tenía una empresa con 16 empleados y lo dejé todo por el baile, porque me quedé ficcionado, completamente ficcionado con la salsa. Y entonces me he buscado un poco de información, porque aquí en Portugal había un poco en Oporto, un poco en Lisboa, pero en Braga no había nada. Y lo procuré fuera, en París, en Madrid, en Barcelona, en Cuba, y procuré información, procuré un poco de saber lo que era la salsa, para entender lo que yo estaba sintiendo, ¿entiendes? Y entonces desde ahí nunca me he parado, y ha sido mi profesión hasta hoy. ¿Quiénes fueron tus instructores, tus profesores? Yo ¿Los que más te influyeron? Yo tuve un mogollón. El primer profesor que he tenido ha sido de salsa, Ricardo Abellas, que es un profesor de baile de salón que había aquí en Braga, que ha empezado a dar clases también de salsa, y tuve con ello unos 6 meses. Y después, como no había nada más aquí en Braga, me sentí obligado a procurar, porque yo quería más, y entonces lo he procurado más por ahí, por el mundo. ¿Y en París? En París estuve con Mike Vitti y Erel haciendo clase privada. Estuve en Cuba haciendo un montón de clase de folclore cubano, y también aprendiendo un poco de tombadora y aprendiendo un poco de percusión, y para entender lo que era la música y lo que era la rumba y el guaguancó. Y estuve ahí como casi un mes en Cuba aprendiendo unas cosas. ¿Tú consideras que la musicalidad es importante para entender la música o es un complemento más? No, la musicalidad es el baile, porque sin música tú no bailas, porque el baile no es un paso, eso es para ti. Baile no son pasos, baile es algo que dices habitualmente, ¿no? Es la música, punto, porque sin música tú no puedes bailar, tú mueves el cuerpo, ¿entiendes? Claro. Entonces
Es muy importante que entienda la música para que pueda bailar, la base que sea, pero que entienda la música, para que baile para la música. Claro, exactamente. Es el punto principal del baile. Sentir la música, ¿no? Punto. Exactamente. Y si baila en pareja, después te tiene que sentir lo que es la chica y bailar para la chica. Y esos son los dos puntos fundamentales del baile social y del baile en pareja, que sea salsa, merengue, bachata, kizomba, lo que sea, ballroom, lo que sea, pero tú tienes que bailar para la música y para la chica. ¿Qué consideras que sería, de todo lo que llevas habitualmente en todo este mundo, qué cambiarías de que fuera un aspecto positivo, que se podría mejorar? A nivel general, ¿no? Evidentemente hay muchísimas cosas que se pueden mejorar. No, yo como persona no puedo mejorar nada, porque lo que tenía que mejorar para mí era el social, los profesores, los profesionales que normalmente no entienden lo que es el social, lo que es bailar con alegría, con sensualidad y utilizan el social para mostrar lo que saben y para, por veces, quitar alumnos de otras academias. O sea, utilizan el baile como una competencia Sí, claro. en el social. Y la competencia es la competencia, el social es el social. Disfrutar. Y son dos cosas diferentes. Diferente. Y todos los bailarines que hagan competencia o no, sienten el baile y la competencia del social, porque tú si bailas poco, bailas poco. Si bailas mucho, pero puedes ser un buen profesor. Y la competencia, competencia que hay dentro de una ciudad con diversas academias se torna no amigable. Ya, sí, ¿Entiendes? una rivalidad. Sí, pero mala. Claro. Yo creo también. Y eso yo, si puedo, lo mejoraría, pero no lo consigo, porque yo no consigo entrar en la mente de las personas. Exactamente. Yo creo que aún así es difícil porque cada persona es un mundo y cada academia entiendo que también. Pero sí que es verdad que yo creo que la función del profesor, en el caso que tú has dicho, es importante porque es el que transmite a sus alumnos una actitud. Y en el caso de cuando vas a bailar un social o incluso a la manera de cuando estás interactuando con otros alumnos de otras escuelas. Es para pasarlo bien, aprender, incluso yo entiendo que... Es disfrutar. Claro, exactamente. Es disfrutar. Porque yo te enseño que es el uno que tú tienes que entrar. Cuando te llega del social, olvídate del uno. Valen 5, valen 7. Olvídate. Olvídate de los pasos, olvídate de todo. Y baila, ya. Mueve el cuerpo, sonríe. Claro. Disfruta. Pone sensualidad en la cosa y disfrútalo con la chica y ya. Eso es lo más importante. Bueno, si tú has visto eso y es verdad que es importante, ¿qué es lo que tú crees personalmente que tú aportas al baile? ¿Cuál es la semilla que tú aportas dentro de todo este ámbito? Para mí, la cosa más importante que yo puedo aportar y que tengo aportado al baile es la musicalidad, la alegría que tiene la musicalidad y la sensualidad. Punto. Porque es la parte más importante de la música, de la salsa, porque es eso, es la mezcla de sentimiento que tiene la música y que no podemos aportar y poner cuando bailamos, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, tu propia energía, ¿no? Eso es, tu propio sentimiento. Sentimiento. Esa es la cosa más importante. Muy bien. ¿Qué proyectos tienes tú actualmente? Porque hemos estado hablando en la cena y me has estado comentando, tienes un proyecto con vídeos infantiles, Ajá. que es de hip hop. Bueno, tus alumnos y varias personas me han estado hablando de tal, pero quiero que nos lo comentes a nosotros. ¿Qué es todo lo que llevas ahora En este mismo? momento el baile social está como en una segunda pista de mi vida. Vale. Yo tengo un montón de proyectos que llevo, todos concentrados dentro del baile y de las artes. Y
Y tengo mi academia, donde doy clase. ¿Dónde está situada la academia? Porque claro, hemos venido, la entrevista la estamos haciendo en su academia. La academia se queda en un centro empresarial Ujú. que se queda en Quinta de Cabanas, en Braga, Apuntadlo. muy cerca de Stockcar, que es un stand muy grande aquí en Braga, y se queda por detrás. Tiene un gimnasio y tiene la academia. Ujú. Aparte de eso, que te estaba diciendo, de mis proyectos, yo continúo con la academia, dando clases, tengo algunos profesores trabajando conmigo, pero aparte de eso, yo doy clases de baile a niños de los 3 años hasta los 12 y trabajo toda la componente de los bailes, desde ballet, contemporáneo, hip hop, latino, africano, hip hop, trabajo de todo un poco, o sea, yo trabajo el baile creativo para que los niños entiendan el baile y que entiendan las artes como algo normal y algo natural en su vida y que puedan socializar a través de las artes y a través del baile, ¿entiendes? Aparte de eso, doy formación a profesores de primer ciclo, del ciclo primario de la vida de los niños y a educadores de infancia también. Y también tengo un proyecto musical de hip hop para niños de 3 a 10 años. Tenemos, yo y mi socio, 2 libros lanzados en el mercado. Tenemos 12 músicas originales que escribimos y que cantamos y que bailamos. Y un proyecto que estamos lanzando por todo el país. ¿Está publicado en YouTube o en alguna plataforma? Está publicado en YouTube. ¿Cómo se llama el canal? Hip Hop, pero sin H. Bueno, ¿vale? la pondremos aquí en algún Vale. sitio, lo pondremos aquí ubicado. Vale. ¿Y qué más proyectos tienes? Y aparte de esto, tengo un proyecto, lo más importante de mi vida, mi familia. No he hablado antes. Tengo 2 hijos y una princesa, una mujer que me está aturando un montón de años porque no es fácil. Trabajar el baile, trabajar fuera, viajar, estar fuera por la noche y no es fácil. En familia no es fácil. Entonces intento que sea también un proyecto profesional mío y que yo intente de la mejor forma trabajar para que resulte. ¿Entiendes? Sí, sí. En la cena que hemos estado, por lo menos yo he estado observando que eres muy querido. O sea, te tienen muchísimos aprecios tus alumnos. Es normal. Y aparte, bueno, José Manuel me habló muy bien de ti. Y evidentemente tienes mucho aprecio. O sea, es una persona bastante querida. O sea, que desprendes energía. O sea, que los que tengáis la oportunidad de coincidir con él, ya lo veréis, tiene muy buena vibración. Y simplemente quería finalizar con un par de preguntas que son sencillas. Pero antes de eso, quería preguntarte, ¿cuál es la anécdota que tú tengas más simpática, la más divertida, que cada vez que tú recuerdes y comentes y digas, mira, esto pasó en este evento, ocurrió esta situación? Te cuento, vale. Mira, espera. Este es un predio, dale. Y tenemos arriba 3 bailarines, José Manuel, Nelson Plácido y ¿Yo? tú. Y entonces estamos los 3 arriba de un predio. El predio ha empezado a incendiar, a se quemar. Entonces, tú has tenido una puta idea brillante y has dicho, ya, está ardiendo y ahora no sé qué hago, qué voy a hacer. Mira, José Manuel, tú te tiras y después me dices cómo se va a pasar, ¿vale? Y José Manuel se ha tirado. Y cuando llega abajo, José Manuel me ha dicho, Nelson, atírate, puedes venir. Y Nelson se ha ido. Y ahora Nelson se ha dicho, mira, atírate, te puedes tirar. Y le ha dicho, no puedo, tengo un gilipollas a asegurarme.
Perdón, ¿eh? Te lo he dicho, es un cachondo. Bueno. Perdón. No, está bien. Bueno, vamos a cambiar de tercio. ¿Cuál ha sido la canción que más te ha influido? La que más te gusta? ¿Tu canción favorita? Mi primera canción. El Gran Combo de Puerto Rico ha lanzado una música. Pienso que no es de ellos. No hay cama para tanta gente. Ha sido la primera salsa que he oído. Y me ha quedado siempre. No hay cama para tanta gente. No hay campo para tanta gente. Vale. Es verdad. Pues, habrá que apuntarla para oírla. Ya. Es muy buena. Pero a mí me encanta oír Compás Segundo, La Origen, la cosa muy calma. Pero me encanta salsa dura. Sí. Vale. Me encanta salsa jazz. Me encanta Michel Camilo, que es salsa jazz pura. Pero a mí me encanta La Origen. Y cuando me estoy oyendo la música, me encanta Marc Anthony. Porque es romántico, porque es salsa, porque me encanta. Pero Compás Segundo es de alma. ¿Me entiendes? Sí. Marc Anthony es amor, es sensualidad, es cariño. Y la salsa dura es mi esencia, porque yo tengo un montón de energía siempre acumulado. Y entonces la salsa dura, la salsa de caña, me encanta porque soy yo. Claro. ¿Entiendes? Totalmente. A día de hoy, ¿cuál considerarías tú que es el artista más influyente, bajo tu punto de vista? El mejor bailarín que tú dirías, mira, A mí me encanta Oliver Pineda. Oliver. Me encanta. ¿Te encanta? Sí, me encanta. Pero por su energía, por su baile, lo Me que encanta transmite. por su naturalidad cuando baila, porque no es forzado, ¿entiendes? Me encanta, ya. ¿Cuál sería el evento que tú recuerdas que dirías, mira, este ha sido el mejor evento que he tenido? Salzorro, Salzorro. sin duda. El que hemos estado hablando antes, ¿no? Sí. Salzorro ha sido... Me he pasado momentos que olvidaré. Te trae buenos recuerdos. Sí, una cosa bombástica, fantástica. Pues nada, Nelson, muchísimas gracias por atendernos, por estar, contribuir con tu conocimiento, tu energía, sobre todo gracias por concedernos la entrevista, porque es muy interesante. Yo pienso que es importante el feedback, ¿vale? Muchas veces no todo el mundo tiene la oportunidad de conocerte y muchas veces pues, a través de entrevistas, verte bailar, porque claro, detrás de eso hay un esfuerzo, hay un tiempo que tú empleas en ensayar, etcétera. Nada, si quieres contribuir o decir algo a la cámara, que se nos haya quedado en el tintero. Solo baila con sentimiento y nada más, ¿vale? Pues muchísimas gracias y nada, seguiremos en próximas entrevistas y nada, agradecerle de nuevo a Nelson, a todos tus alumnos que nos han tratado muy bien y nos hemos sentido muy bien. Vale, gracias a ti y a tu compañera. Un beso. Vale, gracias. Chao.